Buenas tardes. Y vamos a celebrar el pleno hoy, día 4 de octubre, siendo las 6 de la tarde, en sesión ordinaria. El primer punto del orden del día es ratificación del carácter ordinario de la sesión. Se ha retrasado por falta de documentación pendiente por parte de la Junta Electoral Central y nos hemos esperado para poder celebrarlo todo en el mismo pleno, ya que una nueva concejala se incorpora al salón de plenos y a lo que es la corporación municipal. Por lo tanto, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Bueno, pues entiendo que es de los todos. Sí, vale. Pues 20 votos a favor. Segundo punto del orden del día, toma de posesión de la concejal. Tiene la palabra el señor secretario. Se da cuenta el Pleno de la Corporación que al haber tomado conocimiento dicho órgano de la renuncia al cargo de concejal de don José Luis Zapata González, según el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general, su cargo se atribuye al candidato de la misma lista a quien corresponda, ateniendo a su orden de colocación. Se da cuenta de que corresponde ocupar el cargo de concejala vacante a doña María Gema Moreno Ruiz, cuya credencial ha sido expedida por la Junta Electoral Central y obra en poder de esta Secretaría. Asimismo, se pone en conocimiento del Pleno que, dando cumplimiento al artículo 75.7 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, consta la declaración formulada por doña Gema Moreno Ruiz sobre causas de incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le proporciona o pueda proporcionar ingresos económicos. Acto seguido procede la toma de posesión cuando usted quiera. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, pues enhorabuena, Gema, y buena legislatura. Tercer punto del orden del día, lectura de víctimas de violencia machista. Tiene la palabra Sepúlveda Villarrobledo. Gracias. Voy a pasar a leer las víctimas de violencia de género del mes de septiembre. El 13 de septiembre del 2022, María del Carmen, de apellidos no conocidos, de 71 años, de Escatrón, Zaragoza. El exmarido, Ezequiel H.G., se saltó la orden de alejamiento que tenía desde que la mujer lo denunció en el año 2021 por violencia de género y la atacó brutalmente con un objeto contundente después de entrar en la vivienda por la ventana, mientras ella dormía. El 19 de septiembre del 2022, Olga, de apellidos no conocidos, de 50 años, en Tortosa, Tarragona, asesinada de un disparo en la cabeza mientras trabajaba. El 21 de septiembre del 2022, Anna García Llobregat, de 22 años, de Campdevànol, de Girona. La autopsia de Ana revela que tuvo una muerte lenta y dolorosa, a la vez que fue víctima de una agresión sexual por parte de su asesino, el cual era su pareja actual. El 23 de septiembre del 2022, de nombre y apellidos no conocidos, 60 años, en Puriabrava, Girona, asesinada de un disparo. Gracias. Punto cuarto, dación de cuentas, resolución de alcaldía sobre delegaciones. Tiene la palabra el señor secretario. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía de fechas 11 y 12 de agosto. En concreto son las resoluciones 2232 y 2242. Por la primera de ellas, se delega en el concejal don Cesario Molina Herrero
la facultad para autorizar matrimonios de conformidad con lo establecido en el Código Civil. En la misma resolución, lógicamente, se revoca la delegación para autorizar matrimonios que fue conferida en su momento a favor de doña Caridad Parra Martínez al haber dimitido de su cargo como concejal. En la segunda resolución, en la 2242, se delega la facultad de celebrar matrimonios en el concejal don Santiago Martínez Fernández y, consecuentemente, se revoca la delegación conferida a favor de doña María Caridad Ballesteros Melero al haber dimitido concejal. De tales resoluciones se está dando cuenta en este Pleno, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del día 31 de agosto de 2022. Gracias. Punto quinto. Proposición sobre modificación cargos con dedicación parcial. Tiene la palabra el señor secretario. Es una proposición que el Ayuntamiento Pleno eleva y presenta el señor alcalde presidente, don Simón Valentín Bono Vargas. Dice lo siguiente: por acuerdo plenario de fecha 9 de julio de 2019 se fijaron los derechos económicos de los miembros de la corporación, estableciéndose los cargos que iban a ser desempeñados en régimen de dedicación exclusiva y parcial. Mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 29 de junio de 2021, se decidió que con efectos de 1 de julio del mismo año se desempeñara en régimen de dedicación parcial el cargo de presidente de la Comisión Informativa de Desarrollo Local, Empleo, Medio Ambiente y Turismo, en lugar del de presidente de la Comisión Informativa de Juventud, Igualdad, Mayores y Discapacidad. Razones organizativas justifican nuevamente la modificación del régimen de dedicación parcial, volviendo a la situación inicial, de forma tal que dicho régimen sea desempeñado por el presidente de la Comisión Informativa de Juventud, Igualdad, Mayores y Discapacidad. En base a lo expuesto, propongo, primero, que con efectos del día 30 de septiembre de 2022, la presidencia de la Comisión Informativa de Desarrollo Local, Empleo, Medio Ambiente y Turismo deje de desempeñarse en régimen de dedicación parcial, que con efectos del día 1 de octubre se desempeñe en régimen de dedicación parcial el cargo de presidente de la Comisión Informativa de Juventud, Igualdad, Mayores y Discapacidad. Por 11 votos a favor y 9 abstenciones. Siguiente punto del orden del día. Sexto, plan para la prevención del fraude y la corrupción. Tiene la palabra el señor secretario. De conformidad con lo dispuesto en la orden 1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conforme al marco establecido en el Reglamento de la Unión Europea de 12 de febrero del 21, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia, se ha elaborado el presente Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Villarrobledo. El Plan de Recuperación es un instrumento promovido por la Unión Europea para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19 y conseguir los siguientes objetivos. Primero, modernizar el tejido productivo. Segundo, impulsar la descarbonización y el respeto al medio ambiente. Tercero, fomentar la digitalización y la mejora de las estructuras y recursos destinados a la investigación y a la formación y conseguir, en definitiva, una mayor capacidad de la sociedad a la hora de dar respuesta a los problemas como el de la pandemia. Para ello, el Reglamento de la Unión Europea de 12 de febrero de 2021 establece en su artículo 22 la protección de los intereses financieros de la Unión con el objetivo de proteger y velar por que la utilización de los fondos se ajuste al derecho nacional de cada Estado y de la Unión, teniendo especial consideración en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses y a la identificación de los beneficiarios últimos de las ayudas, así como de los contratistas y subcontratistas. Por ello, la orden de 29 de septiembre de 2021 establece la obligación de reforzar los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. En este sentido, el artículo 6 de dicha orden establece que toda entidad decisoria o ejecutora que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Transformación, Recuperación
y Resiliencia la obligación de disponer de un plan de medidas antifraude que garantice y declare que los fondos se han utilizado de conformidad con las normas aplicables y se ha previsto, detectado y corregido, en su caso, el posible fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Villarrobledo, a través de una empresa privada con la que ha suscrito el correspondiente contrato de servicios, ha elaborado este documento, el documento que se adjunta y que se adjunta en el orden del día y obra en la correspondiente documentación, que recoge los mecanismos a implantar para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, atendiendo a las características específicas de este ayuntamiento y su evaluación de riesgos, garantizando así la conveniente protección de los intereses de la Unión Europea. El plan antifraude estructura las medidas de acuerdo con 4 elementos, denominado ciclo antifraude, que son la prevención, detección, corrección y persecución. Como he dicho anteriormente, toda la documentación obra en el expediente electrónico al que han tenido acceso los señores concejales y han podido consultarlo. Es una documentación extensa, como han podido comprobar, y bueno, de lo que se trata es, si así lo estima conveniente el Pleno, de que se apruebe el plan antifraude, lo que implicaría la anulación del acuerdo plenario del 25 de enero de 2022, que, como saben todos ustedes, se aprobó un primer plan antifraude que quedaría derogado si se aprueba el que actualmente, bueno, el que va a ser objeto de debate y el que es objeto, como digo, del punto del orden del día de este Pleno. Gracias. Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Como ha dicho al final de su intervención el secretario del Ayuntamiento, un supuesto plan antifraude ya fue aprobado el 25 de enero de 2022. Aquí, por parte del Partido Socialista, se les dijo que lo que habían traído, un papel con letras de 4 folios, era irrisorio porque no era un plan antifraude, no cumplían con los estándares de un plan antifraude y encima el equipo de gobierno, como así reconoció su portavoz, se lo descargó de Internet y se ocupó él mismo de hacerlo. Eso, en un plan antifraude, en algo tan importante que Europa nos exige para formar parte de las ayudas, de las subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es irrisorio cuando se lucha contra el fraude de las subvenciones públicas. Aquí, hoy, sí traen un plan antifraude. Ya les dijimos que íbamos a votar a favor para que lo mandaran al Ministerio y fuera el Ministerio quien les dijera que no era un plan antifraude, que un plan antifraude no puede ser, no porque sea de 4 folios, no porque cuantos más folios tenga, más razón se lleva o mejor hecho está, pero es que no cumplía con los estándares de un plan antifraude. Como ha dicho el secretario, este sí es un plan antifraude en el que nos dice dónde estamos, cómo tenemos que corregir, o sea, las medidas preventivas que tenemos que adoptar para evitar un fraude y, si se detecta, cómo debe actuar el ayuntamiento, además del establecimiento de lo que es también obligatorio para detectar posibles zonas de actuación, como es el mapa de riesgos. Sí. Todo eso se trae aquí. Claro que es una documentación extensa. Solamente el plan antifraude tiene, si no recuerdo mal, porque no me lo he apuntado, 64 folios. 64 folios que nos dicen cuál es el contexto. El contexto es que hay una ley que publica Europa que, para los que quieren formar parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, deben de aprobar este plan antifraude. ¿Hacia dónde vamos? Que es establecer que medidas preventivas se deben tener en cuenta siempre que se quiere concursar a una subvención o alguien externo quiere concursar a una subvención por parte del ayuntamiento y, a su vez, medidas de actuación, también preventivas, una vez que se detecta el fraude para corregir, como son el ciclo de prevención, que es la prevención propiamente dicha, la detección, la corrección y la persecución, así como el seguimiento. Solamente aprobar hoy este plan antifraude no garantiza nada porque se quedaría en papel mojado. Hay que implantarlo correctamente, hay que hacer un seguimiento y el establecimiento, como así también lo ha ofertado la empresa, de un canal de denuncias que ya prácticamente es obligatorio porque se va a aprobar su obligatoriedad dentro de un mes o dos, pero el ayuntamiento debe contar con un canal de denuncias para que cualquier persona
que bien a través de la ley antifraude, bien a través de un acoso en el ámbito laboral o de la protección de datos o todo el cumplimiento normativo, que pueda poner en conocimiento de forma anónima esa denuncia al Ayuntamiento y así el Ayuntamiento tome conciencia, medidas y trate de prevenirlo. Por eso, como he dicho, nuestro voto va a ser a favor, porque es obligatorio, porque es necesario y porque un ayuntamiento hoy en día no debe de estar sin un plan antifraude, sobre todo para poder concursar o formar parte del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y como les he dicho, nos alegra enormemente que nos hicieran caso, que no le mandaran, porque si no les hubieran tirado de las orejas, que no le mandaran el plan, bueno, el folio con letras, el plan con letras de 4 folios que hicieron, porque hubiera sido irrisorio, como así le dijimos. O sea, que el Partido Popular haga un plan antifraude haciendo un rincón del vago, bajándose de Internet un modelo, copiando e intentando prevenir el fraude con eso, perdóneme, señor alcalde, pero es un poco irrisorio. Le agradecemos que nos hiciera caso, traiga un plan antifraude en condiciones y así no solamente nuestro voto, como no puede ser de otra forma, será a favor, sino que esperemos que el Ministerio también le dé el consentimiento. Gracias. Gracias. ¿Se puede, Villarrobledo? Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, y haciendo un impasse en este punto, darle la bienvenida a Gemma, que, bueno, aunque ya te la di en privado el otro día, pero bienvenida. Bueno, centrándonos en el tema sobre el plan antifraude, he de decir que ¿cuánto tiempo se ha perdido? Mucho, 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 mucho. Pero bueno, en fin, aquí tenemos el nuevo plan antifraude del Partido Popular. ¿Qué es lo que cabe destacar de todo el proyecto de este plan antifraude? Pues vemos algo que constantemente se repite, y es que solo se circunscribe al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Todos los contratos que estén fuera de eso no están. Todos los fondos europeos que estén fuera del plan de recuperación, transformación y resiliencia, esto no lo contempla. Esto es un proyecto de mínimos. De mínimos. Villarrobledo, nuestra función aquí, dentro del Pleno del Ayuntamiento de Villarrobledo, es fiscalizar, ser ambiciosos y llegar al máximo, no al mínimo. El Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia está bien, pero también está el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, está el Fondo Social Europeo, así como tantos otros fondos, y esto, en este plan, no se contempla. Todas las subvenciones de los contratos que hemos aprobado en este Pleno a día de hoy, que son de otros fondos, no están dentro de este plan. ¿Qué están trayendo aquí? ¿Qué herramienta están trayendo aquí? ¿Qué utilidad tiene si los contratos que hemos aprobado no se regulan a través de este plan antifraude? Son preguntas que espero que me respondan porque me parecen graves. Para que lo entienda la gente en su casa. Es como si, bueno, proponemos que el contrato del agua, que es el menos, bueno, el que menos gasto conlleva, pues este sí hacemos un plan antifraude, o si este sí lo fiscalizamos, pero el contrato de la luz, el contrato del gas, la hipoteca, el seguro, eso ya no. Que eso sí que tiene importancia y tiene bastante más importancia, pero eso ya no. Contratos, como repito, que están con fondos europeos, que ya están aprobados, que ya se están llevando a cabo, contratos grandes, que no tienen fondos europeos, pero que aún así deberían estar dentro del plan antifraude, no se contemplan. Solo se hace referencia a las medidas de recuperación y resiliencia. Solo se hace referencia al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Los fondos europeos, del Fondo Social Europeo, del Fondo de Desarrollo Rural, no se contemplan. Esto es mínimo. Es absolutamente mínimo. Y luego, para que veamos el nivel a lo que estamos llegando. Esto resulta que lo ha hecho una empresa, a dirección del equipo de gobierno. Esto lo ha hecho una empresa en la cual, bueno,
como podemos ver, dentro del plan se ve que hay una declaración de conflicto de interés, que lo tiene que hacer, pues si hay un conflicto de interés, pues por ejemplo, si hay una relación familiar entre alguien de la administración pública o alguien de la empresa, pues la tiene que hacer. Esto es lo normal, esto está dentro del plan antifraude y demás. ¿Ha hecho esta empresa esto? Porque este contrato, el contrato que hayan hecho para hacer el plan antifraude, si le estamos pidiendo que las próximas empresas que hagan con el plan de transformación, recuperación y resiliencia una declaración que esté libre de conflicto de intereses, la empresa misma que ha hecho esto está libre de conflicto de intereses, ha hecho esta declaración, que yo no digo que probablemente no tenga conflicto de intereses, pero está hecho, es público eso, hay información, nos la han dado a los grupos municipales. Eso digo, no lo tienen hecho. Además, bueno, es cierto, al final hemos dejado este POSIT antifraude que tuvimos hace unos meses, el cual sí es cierto que, bueno, al final, como ya daba tanta vergüenza y eran 4 páginas, pues se hizo así como un amago de decir, no, bueno, esto está abierto, se puede ampliar, no sé qué. Así lo hicimos nosotros, hicimos una propuesta que tiene más de 4 páginas, la presentamos, he visto que en el plan antifraude contemplan muchas de las cosas que venía en nuestra propuesta, he visto que al final se adecúan a los estándares europeos, pero el problema es el de siempre. Solo están yendo a mínimos, solo están yendo a lo mínimo que pide el Ministerio de Hacienda, solo están yendo a lo mínimo que pide la Comisión Antifraude. Que no. Que además en Villarrobledo, si la mayoría de proyectos son de fondos de desarrollo rural y de Fondo Social Europeo. Pero es que además, o sea, ahora el equipo de gobierno está haciendo un montón de publicaciones sobre los fondos que se están estructurando a través de la ADI Mancha Júcar. Esos son fondos FEDER. Esos no están dentro del plan antifraude, esos están fuera. Es que, vamos a ver, es que han ido a mínimos. Y sinceramente no sé qué intención tienen con ir a mínimos y no me huele bien, no me huele nada bien. Pero bueno, aquí estamos, con un proyecto que sí, que como diría la frase, da igual 8 que 80, pues aquí da igual 4 que 40, porque al final solo vamos a mínimos, solo vamos a mínimos. El equipo de gobierno del Partido Popular no busca un plan ambicioso de control del fraude que evite que haya corrupción en los contratos públicos. El equipo de gobierno va a mínimo. El equipo del Partido Popular va a mínimos. Solo contempla el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Se deja todos los fondos europeos, además que llevan años los fondos europeos, los de desarrollo rural como los sociales. Esto no se contempla, solo los Next Generation. ¿Por qué? Porque eso es lo único que le obliga a la ley. Lo demás, no. Los contratos, las obras grandes, aunque no estén subvencionadas, tampoco lo contempla este plan antifraude. Esto de ir a mínimos, pues no huele bien. ¿Qué quiere que le diga? No huele bien, porque la mayoría de contratación que se está haciendo a través del ayuntamiento no contempla los Next Generation. La mayoría de contratación contempla FEDER y Fondo Social Europeo, que ya me gustaría que fueran los fondos Next Generation, pero todavía no es así, no es una realidad. Lo que sí es una realidad es que tenemos millones de euros en contratos de fondos europeos que no están contemplados en el plan antifraude que hoy traen. Entonces, pues como vemos, esto no es más que una reiteración de del resumen de 4 páginas, que al final sí es cierto que por fin tiene algo tan simple como un canal de denuncias, pero si hay un fraude o se detecta un fraude en un contrato grande de millones de euros que no está dentro de los fondos Next Generation y que ojalá no ocurra, pues lo tendremos. No, la gente no podrá denunciarlo a través de ahí, no tendrá sentido. Entonces, ¿qué es lo que están trayendo aquí? Seguiré en mi siguiente intervención. Gracias, Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros, evidentemente, como el resto de grupos, creo intuir, vamos a votar a favor de este plan antifraude.
En primer lugar, porque bueno, pues todo el trabajo que se ha hecho durante lo que va de legislatura, pues buena parte de ello ha ido encaminado a conseguir esos fondos europeos, y esa consecución de esos fondos europeos, pues entre otras cosas, es lo que ahora nos permite, bueno, nos obliga, mejor dicho, a tener este plan antifraude aprobado. Podemos cuestionar qué se podía haber hecho mejor, qué se puede hacer mejor, todo lo que queramos, pero lo cierto es que en este momento lo que necesitamos es tener el plan de antifraude aprobado y que nos sirva para poder seguir ejecutando todas las subvenciones que hemos conseguido gestionar para este ayuntamiento y para esta ciudad. Creo que eso es lo más importante. Y, como siempre hemos dicho, esto no quiere decir que no se siga trabajando en mejorar y ampliar este plan antifraude, pero lo que ahora nos obliga la ley, tanto la Unión Europea como el Gobierno de España, nos obligan a tener aprobado ese plan antifraude. Estamos haciendo los deberes, como tantas veces hemos hecho ya en lo que va de legislatura, y creo que eso es lo importante. Y lo que hay que hacer es no terminar aprobando hoy este plan y dejarlo ahí aparcado y no volver a trabajar en ello. O sea, lo que creo que debemos hacer es seguir trabajando para mejorarlo. O sea, esto no es un punto y aparte, es un punto y seguido. Y creo que eso es lo que tenemos que plantearnos. Seguiré en mi siguiente intervención. Muchas gracias. Gracias, Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, voy a intentar dar respuesta a todas las cosas que se han planteado. Se nos dice que el plan que se aprobó el 25 de enero de este mismo año, que no era un buen plan. Sabíamos todos que no era un buen plan, pero todos sabíamos por qué aprobamos el plan y cómo lo aprobamos aquel plan. Creo que lo dejamos claro y el concejal en su día lo explicó perfectísimamente. Lo tuvimos que hacer de correprisas. Hicimos un plan con el objetivo de cubrir el expediente y no tener problemas y no darse la posible circunstancia de perder fondos europeos y no poder acceder a los fondos europeos. Ese era el único objetivo y eso no se ocultó. Eso se dijo en todo momento, que era esta la situación. No teníamos capacidad, ni tenemos capacidad en el ayuntamiento, recursos para hacer un plan antifraude, porque no tenemos gente experta en esto y teníamos que contratarlo fuera. Pero es que hay una circunstancia. Primero, el ayuntamiento no tenía plan antifraude. Segundo, el plan de antifraude, saben ustedes, todos sabemos que era obligatorio para acceder a las subvenciones de los fondos europeos. Eso creo que lo sabemos todos. Pero es que, por otro lado, los fondos europeos, por aquellas fechas, y ustedes lo sabrán, igual que lo sabemos nosotros, a nivel nacional se nos estaba vendiendo que esto iba a entrar una millonada de millones, un chorro de millones de Europa, y que esto iba a ser necesario e inminente la necesidad y la utilización del mismo. Eso fue lo que se nos estaba vendiendo en España. Bueno, pues la realidad es que el plan de antifraude a la fecha no nos ha hecho falta todavía, porque es que el Gobierno de España todavía no ha repartido ni un duro. El Gobierno de España, de las líneas de ayudas a las cuales nos hemos podido acoger y hemos solicitado, es que no nos ha respondido. Esta es la realidad que tenemos ahora mismo. ¿Que no era un plan antifraude el mejor posible? Claro que no lo era. Pero sin serlo, si nos hubiese hecho falta para alguna línea de ayudas, lo habíamos dicho que lo teníamos y no había habido ningún problema y nos hubiese servido. Y ese era el objetivo de este plan. Y prueba de lo que estoy diciendo es que de forma simultánea a confeccionar ese plan en forma rápida y traerlo a pleno, se estaba trabajando ya con una empresa ajena especializada en el tema para poder realizar este plan. Esa es la realidad que tenemos sobre la mesa. Y de forma paralela se ha hecho. Lo que pasa es que han transcurrido casi 8 meses y en 8 meses el Gobierno de España no ha soltado ni a este ayuntamiento ni a ningún duro. Esa es la realidad que tenemos. Pero como salieron a bombo y platillo, no sé si ustedes se acuerdan, con el piano, el señor Sánchez y tal, explicando el dinero que iba a entrar en España, con todos los miembros del IBEX de España, la verdad es que nos asustamos y dijimos, leña, este ayuntamiento no tiene, tenemos que darle solución a este problema. ¿Y cómo le dimos solución al problema? Poniéndonos a trabajar súper rápido en lo que pudimos hacer. Mientras tanto, trabajamos, por otro lado, con una empresa especializada en hacerla, porque, repito, no teníamos capacidad en este ayuntamiento para realizar un plan de esta envergadura. Teníamos para hacer lo que hicimos, pero no para hacer un plan como el que traemos hoy.
Pero fíjense cuál era nuestra intención, que nosotros en ningún momento cogimos y tiramos la toalla y dijimos, va, con este nos apañamos y tal. No, hemos trabajado, hemos contratado una empresa y a esta empresa se le paga, se le ha contratado para hacer un plan en condiciones. Y es lo que traemos aquí, un plan profesional hecho por profesionales, porque en el ayuntamiento no tenemos capacidad para hacer un plan como Dios quiere y manda o como nos hubiese gustado hacerlo. Insisto, no queríamos correr ningún riesgo y por eso hicimos un plan antifraude en plan rápido para poder cubrir el expediente si hiciera falta. Pero ya les digo, no nos ha hecho falta todavía en 8 meses el plan antifraude. Por tanto, es que no nos ha hecho falta. Es que no hemos tenido que decir en ningún sitio, oiga, aquí lo tenemos, en ningún sitio. ¿Vale? Nos dice... se puede Villarrobledo, el portavoz, que hemos perdido el tiempo. No hemos perdido el tiempo. Creo que hemos hecho lo correcto. Hemos hecho lo correcto, porque es que resulta que las pocas empresas que hay especializadas en estas estaban todas haciendo en ese momento plan antifraude y no podían llegar a todos los ayuntamientos. Todavía hay muchísimos ayuntamientos, la gran mayoría que no lo tiene. ¿Por qué? Porque las empresas están saturadas y no llegan a hacer tanto trabajo como se le pretende contratar. Eso es una realidad. Por tanto, no hemos perdido el tiempo. Creo que hemos actuado de forma inteligente por parte de los servicios del ayuntamiento para que si hubiese hecho falta hubiésemos tenido cubierto el expediente y no hubiésemos dado lugar a perder ni un solo céntimo de fondos europeos. Dice también que hemos trabajado a proyectos de mínimos. Mire, no. O no se ha leído el documento o no lo ha visto ni lo ha tratado con los técnicos municipales que han tratado este documento, como es Secretaría de Intervención. Si no, se hubiese dado cuenta y sabría cómo se está trabajando y lo que queda por hacer, que es mucho, mucho lo que queda por hacer. Este es un documento que es un documento vivo, que puede estar actualizándose tantas veces como sea necesario. Además, es elección nuestra y no de nadie más cómo se aplica y a quién se aplica. Y nuestra intención, porque ya está visto con el servicio de intervención, es que no solo se va a aplicar a los fondos europeos, no solo a lo que estrictamente marca la ley, se van a aplicar a todo tipo de fondos, a los fondos europeos, a cualquier línea de ayudas que venga de Diputación, cualquier línea de ayudas que venga del Estado, cualquier línea de ayudas que pudiera venir de la Junta, a todos. Pero es más, se va a aplicar a todos los contratos, aunque sean financiados con recursos propios. Mayor transparencia imposible, vamos a ir a los máximos. Y se está trabajando en este tema, en esta línea, por parte del Servicio de Intervención de este Ayuntamiento. Eso es lo que se quiere hacer y así es como nos hemos planificado el trabajo. Por tanto, cuando usted dice esto es porque, lógicamente, a mí no me ha preguntado, pero es que tampoco ha preguntado a los servicios de intervención. O y si ha preguntado a los servicios de intervención, no ha hecho la pregunta correcta que tenía que hacer para que le explicara esto. Porque, evidentemente, si no se lo han explicado es porque no lo han preguntado. Pero vamos a ir a todo tipo de contrato. Incluso, insisto, el más de lo más, que es a contratos que se ejecuten con fondos privados propios del ayuntamiento, me refiero, que no tenga que ver con ninguna línea de ayudas. Dígame si hay algún contrato de mayor o menor rango del que estoy diciendo, para dar seguridad. Ahora, en su próxima intervención, por favor, me puede decir si hay algo más de lo que yo estoy diciendo, que se nos quede en el aire. Una cosa más, estoy diciendo todos los contratos. Y esto está trabajado y visto y analizado con los servicios de intervención. Por tanto, ahí se lo estoy diciendo a todos los contratos. Nos hablaba también de la declaración del conflicto de intereses. Evidentemente se ve que tampoco se ha molestado en preguntar en qué consiste y cómo está. Mire, en primer lugar, se crea y está puesto en el documento la Comisión Antifraude, donde no hay políticos, donde solo hay técnicos municipales. En principio van a estar el secretario general del ayuntamiento, el interventor general del ayuntamiento, el tesorero general del ayuntamiento, en este caso tesorera, y la responsable de proyectos. Puramente técnicos, ningún cargo político, ninguno. Ese va a ser en la Comisión Antifraude, como debe ser, para que nadie pueda mangonear, ni pueda tener dudas, ni crear cortinas de humo como acaba de hacer con sus declaraciones el portavoz de Se Puede Villarrobledo. Ninguno. Pero es más, es que la declaración de conflicto de intereses lo va a tener que firmar todos los miembros de todos los órganos, no solo de la Comisión Antifraude, sino también de los órganos colegiados, de la Junta de Gobierno, de los plenos.
todos y cada uno de nosotros que manejemos información y demás y que tratemos cualquier tema, vamos a tener que firmar esta declaración. O sea, mayor garantía imposible. Dígame qué más garantía se puede dar. Póngame un ejemplo, por favor, me gustaría. Porque más que lo hemos analizado con los técnicos municipales, hemos ido a máximos. Por tanto, cuando habla de mínimos, lo único que demuestra es el desconocimiento por su parte, que no se ha molestado en ver cómo se está trabajando en este ayuntamiento. Lo único que demuestra lo que usted ha dicho es esto. Y nos habla del Partido Popular, nos lo mezcla con la corrupción de contratos públicos, quiere, no sé si sembrar aquí la duda. Es que antes de tener obligación de existir este plan, en este ayuntamiento todo lo que se ha aprobado son con informes favorables de los técnicos municipales. Y eso creo que no debe de quedar ni la más mínima duda. Por tanto, sembrar la duda como ha querido hacer, desde luego, me parece de un nivel bastante bajo. Pero bueno, aquí cada uno. Nos habla del canal de denuncias, que no se sabe cómo, igual, no habrá preguntado, pero está definido cómo se va a hacer y cómo va a funcionar el canal de denuncias. Va a funcionar de la siguiente forma. No solo va a ser para denuncias para fondos europeos, no solo va a ser para fondos estatales, no solo va a ser para fondos de la Junta o de Diputación o de cualquier otra administración, sino que también para contratos financiados con recursos propios. Va a estar abierto el canal de denuncias para todo tipo de contrato. Es más, se está ya trabajando con los servicios de informática para habilitar y cómo hay que hacer el correo electrónico para que de forma anónima o no, como ya el ciudadano quiera, pueda poner la reclamación, la denuncia o que haga lo que quiera. Y ya será, en este caso, la Comisión de Antifraude quien tenga que trabajar en resolver esta situación e investigar lo que tenga que investigar. Esta es la realidad de lo que tenemos. Todo lo demás que se diga, pues es faltar a la verdad, y la verdad es que a mí me da pena que esto se haga. Pero insisto, el primer contrato que se hizo, el primer plan antifraude que se hizo y que se aprobó aquí, con el voto de abstención de Se Puede Villarroledo, con el voto en contra del Partido Socialista, aun sabiendo que nos jugábamos los fondos europeos, aún así tuvimos el voto en contra del Partido Socialista. Y no fueron capaces de pelear y luchar y arrimar el hombro para sacar y defender los intereses de los ciudadanos de Villarroledo. Pues fue un plan antifraude muy sencillo, sencillísimo, con el único objetivo de evitar la pérdida de fondos europeos. Pero, insisto, no nos ha hecho falta. ¿Y por qué no nos ha hecho falta? Porque el Gobierno de España todavía no ha sido capaz de repartir ni de resolver los expedientes que tiene sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias, Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Lo que acabo de escuchar por su parte es una absoluta vergüenza. Le está diciendo a Se Puede Villarroledo que no se ha preocupado de leer un plan antifraude. Usted no se ha preocupado de entender, saber y comprender lo que es un plan antifraude. Es vergonzoso que diga que el canal de denuncias puede ser anónimo o no, como el denunciante quiera. Vamos a ver, el canal de denuncias es una directiva que se llama la directiva whistleblowing. Vamos a ver, señora, perdón, me dedico a esto, que está transponiendo España en la Ley de Protección al Denunciante, que garantiza el anonimato de denuncias. No me diga que no, por favor. Porque igual que yo hay cosas de economía que no me meto, creo que en esto entiendo bastante. Entonces no puede decir que el canal de denuncias puede ser anónimo o no. El canal de denuncias, y si no puede intervenir el secretario del ayuntamiento, es obligatorio que sea anónimo, porque así lo establece la directiva europea. Y así, en el proyecto de ley que ha sido aprobado, se establece en la Ley de Protección al Denunciante. Hay que garantizar el anonimato del denunciante. Y cuando dice que se trajo aquí, claro que le votamos en contra, cuando dice es que se trajo de correprisas un plan antifraude, claro, para cubrirnos un poco las espaldas, señora Gutiérrez, en la orden 1030/2021 de 29 de septiembre ya les decía que sería obligatorio que los ayuntamientos tuvieran un plan antifraude. El 29 de septiembre ustedes lo sabían, o lo deberían de saber. Si no lo sabían es problema suyo. Y trajeron aquí una vergüenza de 4 folios que no es algo para aprobar. Si es que si hubieran tenido cualquier tipo de inspección, no les hubiera servido absolutamente para nada. Y no les hubieran dado ni siquiera las subvenciones. Lo primero, porque no hubiera pasado el filtro del Ministerio. Y ya tanto que dice
que aquí parece que siempre el Gobierno de España es el peor y lo más malo, fue el primer gobierno de Europa en diciembre del 21 en recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y ha habido muchas subvenciones, incluso subvenciones, que está sacando la Junta de Comunidades, que están acogidas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y lo que hay que hacer es un poquito de labor de investigación, porque hoy en día prácticamente todas las administraciones, las subvenciones que están sacando, las subvenciones para la contratación laboral, las subvenciones del Plan Adelante, todas las subvenciones se están basando en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y le digo más, le digo, igual que a Se Puede Villarrobledo, que no se ha leído el plan, porque no puede decir, no, es que esto es de mínimos y nosotros elegimos a qué lo aplicamos o a qué no lo aplicamos. Tampoco. Esto es para todo tipo de subvenciones. Y ahí sí le recomiendo que lea la página 18, el concepto número 9, el concepto número 9 en el plan. Una cosa son los anexos, pero léase el plan. Que el plan antifraude, lo primero lo que hace es elevar en un documento la ley, porque es algo que ya se debe de estar haciendo. Poner los hitos, poner los riesgos en los que el ayuntamiento tiene que analizar dónde se puede cometer el fraude de subvenciones, de cualquier tipo de subvenciones. Y como dice la introducción, sí es cierto que dice que la orden 1030-2021 de 29 de septiembre, 4 meses antes de que trajeran ustedes esos 4 folios al que llamaron plan antifraude, que ya debería de elaborarse un plan antifraude. El plan antifraude no se circunscribe solamente a los fondos de Next Generation, se circunscribe a todos y cada uno de las ayudas y subvenciones públicas. Es como si le digo, no sé si lo entenderá, que el plan de prevención de riesgos penales solamente se dedica al cohecho. Pues no, se dedica a todo el delito que pueda cometerse dentro de una administración. Entonces, decir que el plan antifraude lo queremos aplicar solamente a un tipo de subvenciones, eso no es así. Se tiene que aplicar a todo tipo de subvenciones. Y por otro lado, cuando dice, claro, es que nos está recriminando que votamos en contra. El 25 de enero de Correpisas, cuando ya sabían que 4 meses antes tenían que haberlo traído, se bajaron de Internet, porque es que lo dijeron ustedes, que es que se bajaron un modelo de Internet. Si se está riendo hasta su compañera, la señorita Hernán. Si es que se bajaron un modelo de Internet, se hicieron un rincón del vago, le pusieron que es un plan antifraude del Ayuntamiento de Villarrobledo y salieron atacando. Y encima tienen la poca vergüenza que es que nos dicen, cuando así nos lo dijeron, que nos dicen que lo que aquí trajimos ya sabíamos que estaba mal. Mentira. Si es que Se Puede Villarrobledo y el grupo socialista les dijo que esto era una vergüenza, que esto no era un plan antifraude, que cómo íbamos a aprobar un plan antifraude. Esto sí es un plan antifraude, con 4 folios. Y encima que reconocen que es que se lo bajan de Internet y le ponen plan antifraude del Ayuntamiento de Villarrobledo. Ahí es cuando ustedes se dieron cuenta de que era vergonzoso lo que habían hecho. Porque porque uno de los requisitos es que el plan antifraude está aprobado por el Ministerio. Entonces, el plan antifraude, ustedes sabían que si no lo mandaban al Ministerio no valía absolutamente para nada. Porque hay que aprobarlo, mandarlo al Ministerio, implantarlo y hacerle seguimiento. Si eso lo hubieran hecho, o dicho de otra forma, si hubiéramos votado todos por unanimidad o no hubiéramos intervenido, lo hubieran mandado al Ministerio. Y hubiéramos tenido, no hoy, porque tendríamos que estar esperando a la contestación del Ministerio, a decirles que, perdone la expresión, que qué puñetas nos han mandado, que cómo van a pelear contra el fraude de las subvenciones con 4 folios, cuando no se habla de comité, cuando no se habla de canal de denuncia, cuando no se habla de implantación, cuando no se habla de conflicto de intereses, cuando no hay un mapa de riesgos, cuando no se sabe por dónde actuar. Y que me lo digan ustedes, el Partido Popular, cómo van a pelear contra el fraude con 4 folios, pues perdone, pero es irrisorio. Ahora, esto sí es un plan antifraude. Y lo vuelvo a decir, vamos a votar a favor. Y nos alegra que nos hicieran caso, porque nadie se cree que 4 meses después nos quieran vender la moto de que lo trajeron de Correpisas para cubrirse un poquito el expediente por si tenían que pedir alguna subvención. Porque en el propio plan, en la propia orden europea dice que el plan debe ser aprobado en pleno, dado el visto bueno por el Ministerio e implantado. Y claro, se quedaron solamente en el primer paso. Es decir,
ha aprobado un plan por ustedes. 4 folios con escasamente tendrá 200 líneas. Y eso fue vergonzoso. Y si lo hubieran traído otra vez, aunque les hubiera costado 8 o 20.000, o lo hubiera hecho entre el secretario y el tesorero, les hubiéramos votado en contra, porque no seguiría sin ser un plan antifraude. Y cuando me dice que es que, hombre, han elegido ustedes que más transparente posible, no puede ser que en la comisión no haya políticos, pues perdone, señora Gutiérrez, es que se prohíbe que en la comisión haya políticos. Eso para empezar. No puede haber cargos públicos. Claro, es que lo vende usted como, hombre, es que hemos hecho, claro, es que más transparencia. Perdone que yo no la interrumpa a usted y usted tiene mucha costumbre de interrumpir. Por favor. Lo que estaba diciendo es que nos quiere vender aquí como qué buenos somos, que los políticos en la Comisión Antifraude nos vamos a estar. No le mienta usted tampoco a la ciudadanía. Ustedes tienen, o sea, nosotros, los políticos, tenemos prohibición de estar en una comisión antifraude. ¿Vale? Gracias. Gracias. ¿Se puede Villarrobledo? Gracias, señor alcalde. Con respecto a lo que decía la portavoz del Grupo Popular y el portavoz del Grupo Socialista, sí, esto solo se ciñe al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y se lo leo. 5.2. Competencias. Custodiar la documentación referente al plan de medidas antifraude, así como toda aquella información documentada resultante en la gestión de los fondos del marco de recuperación y resiliencia en el excelentísimo Ayuntamiento de Villarrobledo. Es decir, que si el documento que considera que hay un fraude es de un fondo FEDER, no está dentro, con lo cual 5.2. Competencias. Custodiar los fondos dentro del marco de recuperación y resiliencia. Ni uno más ni uno menos. 5.3. Régimen de funcionamiento de la Comisión Antifraude. En este sentido, la periodicidad con la que se reunirá la Comisión Antifraude será al menos trimestralmente mientras esté vigente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 6. Evaluación del riesgo y medidas antifraude. Sin perjuicio de las medidas que se establezcan en el plan, la Comisión Antifraude llevará a cabo a lo largo del mes siguiente la asignación de los fondos del marco de recuperación y resiliencia, una evaluación de riesgo, impacto y probabilidad del fraude en los procesos clave de la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Ni FEDER, ni Fondo Social Europeo, ni ningún otro contrato. Entonces, léanse el documento, por favor. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ya he dicho todo lo que tenía que decir aquí. Lo que creo es que este plan deja la puerta abierta a posibles fraudes. Así que todo lo que tenga que decir de más, lo diré donde corresponda. Así que nuestro grupo municipal va a votar en contra, porque esto no es un plan antifraude. Esto es un plan que promueve el fraude. Gracias. Gracias, Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo he visto ya el posicionamiento que tiene tanto el Partido Socialista como Se Puede Villarrobledo, me planteo dos cuestiones. Me planteo una primera cuestión que creo que queda clara y evidente, y es que aunque intentan atacar al equipo de gobierno diciendo que están en modo elecciones, creo que queda claro y evidente que quien está en modo elecciones es la oposición, y ahora voy a dar un razonamiento de por qué pienso que están en ese modo elecciones. La segunda cuestión que me planteo es la siguiente. No sé si lo que se ha estado planteando en esta intervención, en las intervenciones anteriores, es por falta de trabajo o simplemente es una cuestión de mala intención o intencionalidad de hacer daño y de confundir a la gente. Y voy a leer textualmente. Objeto y ámbito de aplicación. El presente Código Ético y de Conducta, en lo sucesivo el Código, tiene por objeto recoger las pautas básicas y principios generales que deben regir y aplicarse en todas las actuaciones y especialmente en las relacionadas con los fondos del Ministerio de Recuperación y Resiliencia. ¿Ha dicho en todas las actuaciones? Sí, ha dicho en todas las actuaciones. Entonces, ¿por qué tratamos de confundir a los ciudadanos diciendo que solo va a actuar en los fondos europeos?
Entiendo que es porque estamos en modo elecciones y hay que atacar, y cuando uno no tiene argumentos, pues se los inventa. Eso es lo que yo interpreto. No quería entrar en este tema, pero bueno, veo que es que hay que hacerlo. Sigo leyendo. Este código y los documentos a los que se refiere pretenden ser la piedra angular de la cultura ética de cumplimiento del excelentísimo Ayuntamiento de Villarrobledo y un elemento fundamental del plan de medidas antifraude instaurado en el excelentísimo Ayuntamiento de Villarrobledo, recogiendo el compromiso del excelentísimo Ayuntamiento de Villarrobledo con los principios éticos de transparencia y buen gobierno. Quiero decir que o no trabajamos si no leemos lo suficiente o tenemos una mala intención y lo que pretendemos es confundir a los ciudadanos dando información equívoca, información que creo que es incompleta y que al final pues lo que hace es confundir porque no se ajusta a la realidad de lo que viene en los documentos que estamos aprobando. Y eso no podemos hacerlo. O sea, no podemos confundir a la gente, lo he dicho muchísimas veces. Podemos estar de acuerdo o no. Lo que no podemos hacer es faltar a la realidad. Y la realidad es la que acabo de leer y está en ese documento. Y el que quiera lo puede comprobar. Otra cosa es que haya intentado obviarlo porque no le interesaba dar esa información. Pero esa es la información que está en el Código de ético y de conducta que estamos aprobando hoy y en el plan antifraude que estamos aprobando hoy. Y la intención que tiene este ayuntamiento, este equipo de gobierno y los funcionarios que están velando porque esto se cumpla es de que no cometamos ninguna irregularidad, ni los funcionarios, ni los cargos políticos, ni nadie que tenga nada que ver con ningún contrato, ni ninguna contratación que se realice en este ayuntamiento. Creo que hemos dejado claro desde el primer momento que estamos trabajando con transparencia, con limpieza, dando información y poniendo sobre la mesa todo, absolutamente todo, lo que se está haciendo para mejorar este pueblo. Lo que no podemos hacer es empezar a confundir a los ciudadanos porque tenemos las elecciones a vuelta de 8 meses. Creo que es un error y creo que no beneficia a nadie, especialmente a los ciudadanos de Villarrobledo, que es a quienes estamos representando en este ayuntamiento. Nada más, muchas gracias, señor. Gracias, Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, quiero ir dejando cosas claras porque aquí se vierten muchos datos, la mayoría falsos, o sea, no leemos, no miramos, no trabajamos, no preguntamos. Aquí la verdad es que la situación es curiosa, es curiosa. ¿Cómo puede ser? No sé si se darán cuenta los ciudadanos, pero es que el Partido Socialista dice una cosa y Se Puede Villarrobledo dice otra, y el documento es un único documento, O sea, son puntos de vista y es por falta, entiendo, de no revisar la documentación, no trabajar y no preguntar, porque otra explicación no tiene. Mire, el canal de denuncias puede ser tanto anónimo, por supuesto, pero nominativo. Si alguien quiere identificarse, puede hacerlo y nadie se lo impide, con mucho que usted haya estudiado Derecho y con mucho que usted sepa. Si usted quiere identificarse, se identifica, porque es su elección y es su derecho. Por tanto, no venga aquí a engañar a los ciudadanos, sabiendo, porque usted esto entiende mucho, dice, pues mire, entenderá mucho, pero la libertad de cada uno la tenemos y la podemos aplicar conforme queramos. Por tanto, señor Germán, creo que ahí lo primero es que ha levantado mucho la voz para decir esto, diciendo que, bueno, claro, como usted es abogado y tal, pues no, está confundido y no lleva razón, ¿vale? Y esto no es una cosa que lo diga yo, es que lo dicen los técnicos de intervención con quien he hablado y con quien he tratado el tema. Dice que esto viene con retraso, el Partido Socialista dice que esto viene con retraso de 4 meses, teniendo en cuenta que el dinero del Gobierno de Sánchez, queriéndole echarle flores al Gobierno de Sánchez, que ya tiene memoles, dice que el primer país que recibió el dinero de los fondos europeos fue España. Sí, sí. Si Europa cumpliría con España y traería el dinero el primero, pero ¿y dónde está ese dinero? Porque a los ayuntamientos no ha venido. ¿Que lo tiene guardado el señor Sánchez ahí en una caja o para qué lo está utilizando? Porque desde luego para nosotros como ayuntamiento no nos ha llegado nada. O sea que puede presumir de que Europa ha cumplido,
con su palabra, que es normal, Europa ha cumplido y normalmente Europa cumple. Nadie dirá que yo hablo mal de Europa y de la gestión de Europa, pero desde luego la gestión del Partido Socialista, del Gobierno Nacional, deja mucho que desear, porque si fue el primero en recibir los fondos, ¿por qué esos fondos no se reparten? Pues hágaselo mirar, llame a la puerta que tenga que llamar y pregunte, porque el dinero no está. Claro que se aplica el plan antifraude, claro que se va a aplicar para todos los contratos y para todas las ayudas. Se puede Villarroledo miente cuando dice que no. Y se le ha demostrado, es que hay que leer el documento completo, no se puede quedar en el preámbulo y la introducción. Es que esta ley o este plan o esta obligación nace como consecuencia de estos fondos, pero luego se han extendido al resto. Lean los documentos, trabaje. Oiga, el sueldo que le pagamos todos los ciudadanos de Villarroledo, gáneselo, ¿vale? Gáneselo. Y prueba de que no estaré equivocada, que los técnicos tampoco, que son los que lo ratifican, sino que es que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista piensan igual que yo en este punto. Por tanto, creo que evidentemente no creo que usted sea el listo de la clase y el resto seamos los tontos de la clase. Pero bueno, lo mismo, lo piensan. Sí, seguro que lo piensan. Nos dicen que si hubiésemos necesitado el plan antifraude anterior y demás, que nos hubiesen dicho en el Ministerio que qué puñetas les dábamos. ¿Y qué le tenemos que decir nosotros al Ministerio? Si ellos nos tenían que decir qué puñetas le damos, ¿qué le tenemos que decir nosotros al Ministerio? ¿Dónde puñetas está el dinero? Que todavía no nos llega. Por la misma regla de tres. Comisión antifraude, que no hay políticos, que por qué lo digo como si no, yo no lo he dicho como algo excepcional que no haya políticos, es que no tiene que haber políticos, pero es que además la ley lo dice, pero ha sido en respuesta a la demagogia que ha utilizado y la duda que ha sembrado ese puede Villarroledo, y me he visto en la obligación de decirlo y explicarlo, porque si no lo decimos no se sabe. Que en la Comisión antifraude no hay ningún cargo político, lo dice la ley y lo dice el documento, por tanto, ¿dónde está el problema? Insisto, este plan se aplica para todo tipo de fondos, los europeos, los no europeos, los nacionales, los regionales, los provinciales, cualquiera. Pero es más, lo queremos aplicar a todos los contratos, aunque la financiación sea propia del ayuntamiento. Y hay que trabajar en constituir las comisiones correspondientes y en constituirlo todo. Yo entiendo que le molesta que le diga las verdades, pero mire usted, es que no le puedo decir otra cosa porque la verdad solo es una y es la que acabo de decir. Y se puede Villarroledo dice que va a votar en contra de este plan, cuando es un buen plan, cuando está hecho por expertos y dice que va a votar en contra. Y cuando trajimos un plan súper pequeño y con menos capacidad que este, cogieron y se abstuvieron. O sea, ¿dónde está la coherencia? A mí me gustaría que nos explicaran dónde está la coherencia. A un buen documento votan en contra y, según ustedes, a un mal documento se abstienen. Me gustaría que nos explicaran la coherencia, porque desde luego yo no la encuentro por ningún sitio. Y bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Pero este plan pues refleja el código ético, si ven el documento, el código ético del plan y del actual equipo de gobierno del Partido Popular. Sí, ¿por qué no decirlo? Lo refleja perfectísimamente y ahí está el documento. Ahí está el documento. Pero lo que sí esta tarde también ha quedado claro cuál es el código ético de Se Puede Villarroledo, que al final ha venido, no sé si con intención o es que no habían trabajado, a mentir y a confundir a los ciudadanos. Y eso la verdad es que es muy triste. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues aprueba por 17 votos a favor y 3 votos en contra. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Séptimo, plan de emergencia ante situaciones de sequía. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Traemos para su aprobación el plan de emergencia de situación de sequía. Viene como consecuencia de la Ley 10/2001 del 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional. En su artículo 27
que habla de la gestión de sequías, en su punto tercero dice que las administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan a una población igual o superior, y por eso aquí Villarrobledo, a 20.000 habitantes, deberá disponer de este plan. El Ayuntamiento primero lo que hizo fue el contrato de la confección de este plan, lo hizo con Gestagua, lo hizo allá en el año 2019, a finales de 2019. ¿Por qué Gestagua? Porque tiene que hacerlo la empresa que gestiona este servicio y como aquí no lo hace Gestagua, pues al final fue Gestagua, lógicamente, quien lo ha tenido que hacer. Seguidamente, a tener este plan, pues lo que hemos hecho es enviarlo a lo que hicimos fue enviarlo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para su revisión y, lógicamente, para su aprobación. Y fue en mayo de 2022 cuando recibimos ya la aprobación definitiva por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Seguidamente, lo que se hizo desde el Servicio de Medio Ambiente de este Ayuntamiento es enviarlo a consulta medioambiental a la Consejería de Desarrollo Sostenible y, por último, el día 21 de septiembre del mes pasado, el día 21, recibimos informe de no sometimiento a evaluación de impacto. Por tanto, indicar simplemente por último que el pasado jueves pasó por comisión informativa, como todos sabemos, en este caso de Medio Ambiente, y hoy lo traemos para su aprobación. Es un documento puramente técnico que tiene el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y que traemos para su aprobación porque, entre otras cosas, es obligatoria. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Como bien ha explicado la concejala Amalia, se nos trae un plan de emergencia ante situaciones de sequía. También ha explicado la ley, ese plan que es obligatorio y para municipios con una población de más de 20.000 habitantes. Simplemente y brevemente decir que esto pues, es algo de gran importancia, teniendo en cuenta que Villarrobledo pues, es el mayor viñedo del mundo, con casi 30.000 hectáreas, la localidad donde más superficie existe, por lo que es imprescindible pues, proteger este viñedo, y la necesidad de preservar un recurso natural tan imprescindible como es el agua pues, es primordial, y ello es algo muy demandado en nuestra ciudad, en Villarrobledo. Este plan recopila información sobre los recursos de los que disponemos y la disponibilidad de los mismos. Identifica las situaciones y los niveles de riesgo y las correspondientes actuaciones preventivas que se deben acometer. También pues, un ejemplo de lo que ha ocurrido este año, que hemos visto cómo hemos tenido escasez de lluvias, y es importante pues, adoptar medidas de ahorro de agua y realizar pues, un esfuerzo para conseguir más eficiencia y mejoras. También, como dice el plan, es importante que se vaya actualizando en base a las distintas demandas y situaciones que vayan sucediendo y ocurriendo. E igualmente, pues como también dice, realizar las correspondientes campañas de información a los ciudadanos y ciudadanas en materia de consumo y eficiencia. Además, como bien ha comentado, tras la tramitación del expediente con sus respectivos informes, contamos con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, así como el informe favorable de Secretaría. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. Nada más. Gracias. ¿Puede Villarrobledo? Gracias. Bueno, por no repetir un poco, pues ya sabemos que es un plan que es obligatorio y aquí lo traemos. Este plan es muy importante porque la situación en la que estamos ahora, en la que nos encontramos ahora, este verano que ha sido tan árido, y ahora lo estamos viendo, ¿no?, en la televisión, en las noticias, que muchas ciudades se están quedando sin agua, muchas ciudades están viviendo pues, esos cortes de suministro debido a la escasez, ya que bueno, a día de hoy los embalses pues, están al 32% de su capacidad, que está muy debajo por la media de los últimos 10 años, que es del 50%, o sea, estamos muy por debajo, y esto es algo de lo que debemos preocuparnos todos y todas. Y aún así, en Castilla-La Mancha, en la región de Castilla-La Mancha, estamos más aún por debajo de ese 32%, estamos al 30%, o sea que debemos cuidar ese agua que, como se decía por aquí, es tan importante tanto para el abastecimiento del ser humano como para la agricultura. Por eso tenemos que, con este plan, está muy completo, se mejora la gestión, tenemos que mejorar la gestión del agua en nuestro pedacito de tierra que es Villarrobledo, pero
Creo que no hay que focalizar siempre en, bueno, pues en la ciudadanía esa gestión, ¿no? También desde este ayuntamiento se tiene que gestionar y no sabemos si desde aquí, por ejemplo, pues se ha preguntado a la gente de Villarrobledo qué es más necesario, si cambiar la red de fibrocemento por la que sabemos que hay pérdidas de hasta un 50% de agua, o remodelar la Plaza Vieja que se está haciendo, ¿no? Porque hay que recordar, pues eso, ¿no? Que sobre todo aquí en el centro, el estudio que se hizo de la red de fibrocemento, que es la que lleva el agua por el subsuelo de Villarrobledo desde el acuífero, hay pérdidas de hasta el 50% del agua, y no es solo eso, ¿no? Sino la contaminación que esto lleva, que el fibrocemento al final pues es amianto. Por poner un ejemplo, de cada 100.000 litros que vienen de agua, estamos perdiendo 50.000. Entonces, con ese 1 millón de euros que ha costado la plaza, sabemos que ahora me va a decir la señora Gutiérrez que no hay dinero, porque eso cuesta mucho dinero, cuesta mucho, pero por algo hay que empezar, y hay que empezar poco a poco, porque si al final no empezamos a cambiar las cosas, nunca cambian. Y con ese 1 millón de euros que ha costado la Plaza Vieja y que va a costar la Plaza Vieja, pues se podría haber también cambiado gran porcentaje de la línea de abastecimiento de fibrocemento, pues de aquí del centro de la ciudad, ya que se va a levantar el suelo. También hablábamos de esa gestión del agua, por ejemplo, lo que podemos hacer desde este ayuntamiento para gestionar de una forma más eficaz el agua es aprovechar esa tecnología que se nos brinda y automatizar el riego para así optimizarlo y invertir pues, en ese futuro que está muy cerca, que es el de poder llegar a una sequía, ¿no? Automatizar el riego de las zonas verdes de Villarrobledo creemos que es una cosa que debería estar hecha desde hace años para no tener que estar con las mangueras con el gasto innecesario que eso conlleva de agua. También una cosa que me gustaría puntualizar del plan, y esto simplemente es como una medida que pongo aquí que se pueda llevar a cabo. Hay varias fases, como bien han explicado. La fase de normalidad, hay una tabla de medidas que se van a tomar en diferentes, según en la fase en la que nos encontremos de sequía. En la fase de normalidad se habla de una planificación general, ¿no? del suministro y de un seguimiento. Y en la fase de prealerta ya se habla de concienciación y ahorro. Aquí me hubiese gustado a mí meter esa fase de concienciación y ahorro, nos hubiese gustado que se metiese ya en la fase de normalidad. Porque cuando no existe un problema, cuando estamos en la normalidad, pero sí que sabemos que puede existir ese problema y no se actúa, pues no se puede solucionar cuando ese llegue, ¿no? Cuando estemos en la normalidad, cuando se debe actuar, pues solo así podremos evitar que ese problema surja o al menos podremos retrasar su aparición. Nada más, era simplemente pues un apunte, que quizás esa concienciación tenga que venir en la fase de normalidad y no ya cuando estemos en una fase de prealerta. Concienciar a la ciudadanía y concienciarnos desde los ayuntamientos, desde las empresas, en plan todo ese tejido que forma Villarrobledo. Muchas gracias. Gracias, Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a votar a favor de este plan contra la sequía. Lo que sí quería destacar es que, creo que esta zona en la que vivimos, pues entiende mucho de lo que es la sequía. Yo recuerdo, ya voy teniendo unos años y recuerdo desde que era pequeño, pues que siempre ha pasado, ha habido años más secos, años menos secos. Creo que todos estamos concienciados con lo que supone el ahorro de agua, aunque este plan se circunscribe a lo que es el ámbito urbano, pero bueno, creo que no es menos cierto que pues la inmensa mayoría de los ciudadanos de Villarrobledo pues saben lo que es tener que soportar periodos de sequía. Entonces, pues en ese sentido está bien que tengamos ese plan y que cumplamos con la ley
No olvidemos que este plan viene también avalado por las directrices que nos marca la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en última instancia lo tiene que aprobar la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Y bueno, pues al final es una cantidad de burocracia que no debe impedirnos que, bueno, pues que seamos conscientes de la situación que estamos viviendo. Bueno, pues unos dirán que es debido al cambio climático, otros dirán que es debido a situaciones cíclicas, pero la realidad es que, bueno, pues en este momento lo estamos pasando mal y lo que realmente necesitamos es, evidentemente, pues tener ese plan para que cuando nos lleguen estas situaciones como la que actualmente vivimos, pues podamos actuar y podamos garantizar el suministro de agua. Comentaba la señora Mondéjar el porcentaje de fibrocemento que se podría haber sustituido con el importe de la Plaza Vieja. No sé, yo le haría dos preguntas. Primero, ¿saber realmente cuál es el importe que supondría para Villarrobledo? No se lo digo con mala intención, o sea, se lo estoy diciendo desde bueno, pues preguntándole, ¿es consciente del importe que supondría para Villarrobledo cambiar toda o sustituir todo el fibrocemento que tenemos en Villarrobledo? ¿Lo han trabajado? ¿Han estudiado las posibilidades, lo que podría costar, cómo se podría abordar y si habría ayudas y qué ayudas podríamos solicitar? No sé, creo que habría que verlo porque ha dicho que un gran porcentaje, pero creo que no sería un gran porcentaje de cambio de tubería de fibrocemento con la inversión que se está realizando en la Plaza Vieja, independientemente de que la Plaza Vieja creo que ya la hemos hablado en otras ocasiones y se ha comentado y se ha dicho que hay una necesidad de abordar esa obra por la seguridad que hay que ofrecer a los vecinos y a los usuarios del parking, a los vecinos que utilizan el parking y a los usuarios que vienen. Entonces, no sé, todo es preciso y todo es necesario y hay cosas que son urgentes y hay cosas que, bueno, pues son urgentes, pero tal vez no en la medida en la que pretendemos explicarlo. El tema del fibrocemento es muy urgente y es muy necesario solucionarlo, pero creo que no debemos de precipitarnos. Hay planes que nos van a permitir abordar ese problema en Villarrobledo y le aseguro y le garantizo que estamos trabajando para solucionarlo. Nada más, muchas gracias. Gracias, Partido Popular. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los grupos políticos por reconocer y valorar positivamente este plan de sequía que traemos para su aprobación en la tarde de hoy. Es de agradecer, reconocer el buen trabajo y por eso les doy las gracias. Saliendo ya de lo que es el plan antisequía, aquí hemos mezclado cosas que no tienen que ver, pero bueno, al final voy a intentar dar respuesta y voy a plantear también alguna pregunta a ver si se me responde. A mí, igual que yo hago con el resto de grupos cuando se me pregunta. Nos quiere mezclar, se puede Villarrobledo, por un lado, fibrocemento con el arreglo de la Plaza Vieja o el arreglo del Ayuntamiento o con obras. Vamos a ver. Esto solo se puede entender, pues, como hablan ellos, que si tema de campaña, pero yo creo que ni campaña ni nada, yo creo que es simplemente demagogia y ya está. Porque, como muy bien ha dicho el portavoz de Ciudadanos, no puede ser, y es mentira lo que ha dicho la portavoz de Se Puede de Villarrobledo, que con el dinero del arreglo de este $500.000 de euros que se podía hacer un gran porcentaje de cambio de fibrocemento. Eso lo que quiere decir es que, repito, no ha preguntado a los técnicos porque yo entiendo que usted no lo sepa. Yo es que no entiendo nada de todo este tipo de cosas, pero me preocupo y pregunto a los técnicos que sí que saben y que son expertos, ¿vale? O sea, lo de gran porcentaje, vaya borrándolo y ponga mínimo más que mínimo porcentaje, ¿vale?
Eso ya se lo digo. Mire, esa inversión llevamos ya mucho tiempo trabajándola y necesitaríamos decenas, ojo, decenas de millones de euros. Decenas de millones de euros. Anóteselo, decenas de millones de euros, ¿vale? Para poder hacerlo. Además, es que me sorprende porque el primer grupo político que habló en Villarrobledo de fibrocemento y de la necesidad de cambiarlo fue el Partido Popular. Y fue en la legislatura pasada, allá cuando los EDUSIS y todo esto. Y el resto de grupos, oye, joder, pues no era mala idea. Y bueno, se puede Villarrobledo cada vez que puede lo dice, pero no nos trae soluciones de cómo conseguir fondos para pagar y cubrir esas decenas de millones de euros que necesitaríamos para hacer una inversión tan grande. Mire, llevamos toda la legislatura trabajando en el proyecto. El proyecto está avanzado, prácticamente terminado, a falta de que salga la línea de ayudas europeas, que lleva el Gobierno prometiéndonos desde que salieron. Ojo, la primera parte ya ha cumplido, porque estamos trabajando ya en la digitalización de contadores, una línea de ayudas que se ha publicado, es que no recuerdo si fue el viernes pasado o este lunes, se ha publicado y tenemos hasta diciembre para solicitarlo. Como el proyecto ya lo teníamos, ahora están simplemente mirando detalle y teniéndolo en detalle para presentarlo. Fíjese si estamos trabajando en estos temas. Además, con una línea de ayudas muy importante, por tanto, el coste que va a tener que soportar los ciudadanos va a ser mínimo comparado con que si tuviera que pagar el 100% como ustedes proponen. Ustedes proponen que todo el dinero que va allí vaya a esto. Si no ha salido la línea de ayudas, tiene que ser el 100% gestionado y pagado por el Ayuntamiento de Villarrobledo, cosa que es imposible e inviable. Por tanto, le vuelvo a decir, igual que le he dicho en la intervención anterior a su compañero, por favor, demagogia y dejar de confundir a los ciudadanos, que es lo único que aportan a este ayuntamiento. Como le digo, estamos trabajando en la digitalización de contadores y tenemos ya el proyecto para presentarlo. Un proyecto hecho con tiempo, potente, para con la intención de conseguir la puntuación suficiente y poder conseguir esta línea de ayudas. Nos habla de la automatización del riego y tal. Mire, le estoy diciendo, estamos trabajando en la automatización de riegos en la actualidad. Pero vamos, le voy a explicar. Quien empezó con la automatización de riegos aquí, en este municipio, en el Ayuntamiento de Villarrobledo, fue el Partido Popular, no en la legislatura pasada, en la anterior. O sea, en la pasada en la que gobernaron ustedes con el Partido Socialista, no, ahí se dejó de hacer. Pero se ha vuelto a hacer. Y estamos iniciando. Eso no es una cosa que se haga de hoy para mañana, pero se está haciendo y se está controlando. Y con eso se está evitando muchísimas pérdidas de agua. Porque en una cosa estoy de acuerdo con usted, el agua es un recurso que hay que cuidar. Y ese es nuestro objetivo. Y se lo dice alguien que se dedica a la agricultura, que para nosotros es sagrado. Por tanto, creo que dudas en ese sentido no haya. Nos gustaría que nos dijera las preguntas que le ha hecho el señor Perea con respecto al porcentaje, el dinero que cuesta y tal. Yo le he dado una pista, pero a ver si es capaz de responderme en su próxima intervención. Muchas gracias. Gracias, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Yo creo que debemos centrarnos en lo que se trae hoy aquí a pleno, que es este plan, un plan que es beneficioso para todas y todos, un plan que es obligatorio. Y la verdad es que no creo que sea necesario mezclar hoy en día aquí estos temas. Estas medidas para ahorro de agua y para mejorar el consumo de agua, pues cuanto a si se tienen que aplicar o no, considero que se tienen que hacer en otro momento. En cuanto a si se tiene que utilizar fibrocemento en la plaza o cualquier otro tipo de medida, como les ha comentado, se puede Villarrobledo, considero que no se tiene que debatir aquí hoy. Debemos aprobar este plan para, como he dicho antes en mi intervención, combatir este problema que tenemos de sequía en Villarrobledo, que en tanto está afectando sobre todo a nuestros agricultores y agricultoras, y sobre todo también, que también lo ha remarcado otros grupos, la concienciación y la información a ciudadanos sobre el consumo y sobre todo mejorar en cuanto a la eficiencia y consumo de agua. Y nada más por mi parte. Gracias. ¿Se puede Villarrobledo? Gracias. Bueno, da gusto ver que siempre que proponemos algo, ya sea aquí en pleno o en comisiones, siempre están en ello. Está bien que, jolín, no nos enteramos de otra forma, pero cuando ya nosotros lo proponemos, siempre están trabajando en ello.
lo cual me agrada y les felicito de que estén trabajando en cambiar la fibra de fibrocemento. Igualmente, si están trabajando en ellos, no le tengo que dar yo los datos, porque no sé a qué juegan ustedes también con la ciudadanía. Si tienen esos datos, denlos aquí, porque al final la ciudadanía no ve las comisiones, no ve las juntas de gobierno, ve los plenos y es desde aquí desde donde se pueden informar. Pero hasta el día de hoy, ustedes, pues de momento, tampoco han cambiado ningún metro de fibrocemento. Sí que es cierto, y para que vean que yo sé asumir mis errores, sí que he dicho que se podía haber cambiado un gran tramo, ¿no? De un gran porcentaje de la línea de abastecimiento, pero luego he dicho, que eso no se ve que no lo han escuchado, he dicho que si se empieza poco a poco, ya está empezado. Ya sé que hacen falta millones de euros para cambiar todo el pueblo de Villarrobledo, el fibrocemento de la red de abastecimiento. Sé que hacen falta decenas o más de millones, pero no creo que en ningún momento podamos hacerlo de golpe, a no ser que venga una mega subvención. Pero si se hace poco a poco, no se va dejando. Que somos mucho de ir dejando las cosas y al final se acumulan, se hace bola y es una bola más grande. Pero si se hacen las cosas poquito a poco, si se van haciendo poco a poco, si puedes cambiar un 10%, si puedes cambiar un 20%, un 1%, que le he visto ahí sorprenderse, pues un 1 es, o un 0,1, pero se va avanzando poco a poco. Como decía también el señor Perea, que no lo he entendido bien, pero decía que esto eran ciclos de sequía o no sé, pero bueno, me ha resultado un poco extraño. Sí que quiero dejar claro que es el tercer año más seco desde que se tienen registros, desde 1961, y que los otros 2 años más secos ya han sido fueron en 2004 y en 2011, si no recuerdo mal. O sea que sí está habiendo un cambio climático, sí que está habiendo un cambio del clima y una desertización y un cambio en los ciclos del agua. Creo que, no sé si me dejo algo, al final también han dicho que estamos mezclando todo, pero es que al final todo está interrelacionado. O sea, tú no puedes hablar de una cosa, no puedes hablar de lo que estamos hablando, del agua, de la gestión del agua, sin hablar de las pérdidas que estamos teniendo por otros lados del agua. También decía la señora Gutiérrez que se está automatizando todo lo del riego, y igual lo que he dicho al principio, ¿no? Que siempre están trabajando en ello cuando proponemos las cosas, y que empezaron ya ustedes a hacerlo en la legislatura anterior. Pero es que a mí no me importa quién empezase, como si empezó me da igual. Lo que es importante es que desde que ustedes estuvieron en la legislatura anterior han pasado casi 15 años y eso no se ha hecho. Entonces, lo que me importa pues es que se haga y se haga cuanto antes, porque tenemos medios, lo que he dicho antes, de aprovechar la tecnología para ello y evitar pues que se pierda agua. Al final todos tenemos que poner de nuestra parte para la gestión del agua y concienciarnos sobre ello. Nada más, decir que, bueno, pues que vamos a votar a favor, obviamente. Este es un plan muy necesario. Animar aquí a la ciudadanía también y a las empresas que intenten ahorrar lo máximo del agua en sus casas, que una pequeña gota ya es mucho, es un ahorro grande y que al final no sabemos nunca en dónde puede estar, ¿no?, el ahorro real. Así que gota a gota pues podremos solucionar o intentar paliar un poco este problema. Muchas gracias. Gracias, Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo simplemente quería hacer 2 pequeñas puntualizaciones, por ejemplo, con respecto al tema que acaba de mencionar y que mencionó también en su anterior intervención, sobre el tema de que estamos trabajando en ello, y bueno, pues me incorporo a ese señalamiento, porque bueno, sí que es cierto que estamos trabajando muchas cuestiones con el equipo de gobierno, otras no, otras lo trabajan ellos. Evidentemente tiene un equipo de 9 personas ahí trabajando y tiene una capacidad innegable para trabajar y para realizar proyectos.
pero mire, por ejemplo, le voy a recordar en lo que hemos estado trabajando en Ciudadanos. Mire, por ejemplo, hemos trabajado en la renovación del alumbrado público, hemos trabajado en la rehabilitación energética de edificios, hemos trabajado en una subvención para movilidad, hemos trabajado, que creo que si se lo hubiesen leído lo hubiesen visto porque está en la documentación que se ha presentado hoy en el plan antifraude, hemos trabajado en la rehabilitación, en la solicitud de la subvención para la rehabilitación de 2 edificios municipales por un importe cercano a los 6 millones de euros. Estamos trabajando en otras cuestiones que creo que todo el mundo me va a entender cuando diga que prefiero reservarlo, porque creo que si algo ha quedado claro en lo que llevamos de legislatura es que el Grupo Municipal de Ciudadanos lo que no hace es ni dar publicidad, ni darse autobombo, ni vender las cosas, ni intentar sacar rédito de lo que hace. Aquí lo único que hacemos es trabajar, trabajar y trabajar. Y estamos trabajando en ello por Villarrobledo. Y cuando conseguimos las cosas, pues entonces se ponen encima de la mesa. Que creo que es lo que hay que hacer. Menos fotos, menos vender la moto y más trabajar, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, quería remarcar el tema que acaba de decir la señora Mondejar sobre utilizar recursos propios para la renovación del sistema de fibrocemento, del sistema de abastecimiento y de saneamiento que tenemos en Villarrobledo. Está muy bien hacerlo con recursos propios, claro, pero ¿sabe qué pasa? Que es que, se lo voy a decir para que lo entienda todo el mundo y en su casa también, estamos más tiesos que la mojama. ¿Sabe usted? Entonces, claro, una vez que hemos conseguido poner las cuentas en orden, que los funcionarios pues reciben su nómina puntualmente, que estamos atendiendo a todos los servicios que se les presta a los ciudadanos, que estamos atendiendo los planes de empleo, que estamos consiguiendo poder realizar inversiones que hace mucho tiempo que no se podían realizar, que estamos poniendo sobre la mesa proyectos ambiciosos, pero estamos intentando aprovechar al máximo el dinero y los recursos de los que dispone el Ayuntamiento de Villarrobledo. Es decir, que si nosotros solicitamos una subvención y de cada 5 euros que hay que poner, solo el Ayuntamiento solo tiene que poner 1, pues creo que es optimizar los recursos que tiene el Ayuntamiento. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Y en el tema del cambio del fibrocemento, pues cuando llegue el momento y se presenten las solicitudes, pues veremos a ver si había que utilizar recursos propios o había que tener un poco de paciencia para intentar conseguir los máximos recursos de los fondos que vienen de la Unión Europea, que por cierto es prácticamente ridículo lo que está ejecutando este Gobierno. Y cuando digo ridículo, quiero decir que si se ponen en juego 100 euros, solo se ejecutan 16. Y vamos a tener que devolver 84. 84 de cada 100. Eso es lamentable, lamentable. Y eso es porque quien está gestionando esos fondos no lo hace de la manera adecuada. No llegan ni a las empresas ni a los particulares, porque hoy me contaban un caso que clama al cielo con el tema de la fotovoltaica, que es de traca, que hacen las inversiones los ciudadanos y luego cuando van a presentar la documentación resulta que tenían que haber presentado no sé qué otra documentación y ahora no se pueden acoger a las ayudas. O sea, increíble, increíble, pero no me voy a ir. De lo que se trata es de utilizar los recursos de la manera más eficiente posible y creo que se nos podrán cuestionar algunas cosas. Creo que no muchas, pero algunas se nos podrán cuestionar. Pero lo que no se nos podrá cuestionar es la eficiencia y cómo estamos exprimiendo cada céntimo que se emplea en este ayuntamiento para hacer inversiones. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Aquí hemos empezado hablando del tema que teníamos que tratar. Se puede Villarrobledo nos ha llevado por otros derroteros, le hemos hecho preguntas, yo concretamente le he hecho unas preguntas y no me ha respondido absolutamente a ninguna de las que le he hecho. No sé si es que no sabe o es que no ha querido. Además, aún sin responder, no sabemos por qué, tiene siempre la coletilla esta de que
el Partido Popular dice que está trabajando en ese tema. Mire, usted no lo sabe porque no estaba, pero usted tiene al lado, a su derecha, tiene a Mario, de la OSA. Creo que Rubén, ahí no lo puedo asegurar, creo que también estaba en aquellas reuniones que se tuvieron por el tema del EDUSI. Y cada grupo político y todos los participantes, porque también había personas que no eran concejales, dijo su proyecto de Villarroledo y en qué querían que se invirtiese el dinero y por dónde tenían que ir la solicitud de ayudas. Y fue el Partido Popular, lo siento, podía haber sido otro, pero fue el Partido Popular el primero y único que habló de este tema de fibrocemento. Creo que eso está claro. Y ustedes saben, igual que yo, porque lo hemos hablado en varias ocasiones, en esta legislatura, que desde el principio de legislatura es una prioridad de este equipo de gobierno y estamos trabajando en el proyecto. Y eso, si dicen lo contrario, mienten. O sea, es que mienten si dicen lo contrario. Atrévanse a decirme a la cara que no han hablado de este tema conmigo. No lo pueden decir porque han hablado conmigo. Y no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Por tanto, creo que engañar y confundir a los ciudadanos, pues bueno, usted póngase las flores que quiera, pero evidentemente la realidad es la que es, ¿vale? Por un lado. Luego, por otro lado, nos habla de que hay que hacerlo poco a poco, porque ¿cómo lo hacemos poco a poco? Con recursos propios, porque si no esperamos a subvenciones, como usted dice, megasubvenciones, pues mire, esperamos una megasubvención para Villarroledo para este tema. ¿Y por qué la esperamos? Porque es que con los fondos europeos que ha llegado a España y que el Gobierno no ha repartido, podríamos hacer 17 megas subvenciones y cambiar 17 veces todas las canalizaciones de fibrocemento que tenemos en Villarroledo. Pero usted ha dicho, y luego ha soltado la cifra así, claro, como el que suelta algo, el 10%. ¿Usted sabe lo que es el 10% de Villarroledo y el coste que tiene? Y luego, claro, como le he mirado y se me han abierto los ojos como platos, y entonces ha dicho, bueno, o el 1. ¿Usted sabe lo que cuesta el 1? Y bueno, como he seguido mirándolo, entonces ya ha dicho, bueno, el 0, algo. ¿Usted sabe lo que representa el 0, algo dentro de todo para el tema del agua de Villarroledo? No, ya no le estoy hablando de dinero por supuesto que mucho, sino el beneficio que tiene para el ciudadano y para el ahorro de agua, un 0, algo. Pues representa un 0, algo, prácticamente nada. Y usted prefiere que esto a otras cosas que son necesarias y que sí que cunden y que son tan necesarias como esa. Por tanto, ustedes, creo que las faltas de respeto, Mario, con esos gestos, creo que sobran. Por favor, sigamos con el debate. Creo que esos gestos sobran, pero bueno, es tu forma de… Por favor. Tienes, no lo sé, de verdad. Sigamos con el debate. Me defraudas mucho cuando te veo hacer eso, pero bueno, adelante. Bueno, ¿de qué sirve? Pues de 0 algo es 0, algo y sirve como 0, algo. Por tanto, mezclar una cosa con la otra, aparte de que nos estamos saliendo del tema, que no tiene que ver nada, pero como ustedes siempre tienen que buscar la polémica y, lógicamente, si ustedes buscan la polémica y nos plantean algo, los ciudadanos y ustedes entenderán que nos vemos en la obligación de responder, porque es que si no, no hay ninguna necesidad. Pero bueno, ya el último dato que nos ha dado, lo que demuestra… el nivel de conocimiento de este ayuntamiento es que la última vez que gobernó el Partido Popular han pasado más de 15 años. Si eso es el grado de acierto que tiene, pues desde luego es lamentable. Pero bueno, insisto, para cerrar ya definitivamente, doy las gracias a todos los grupos políticos por defender este plan que traemos hoy aquí, por darlo por bueno y por decir que es un buen plan, porque realmente lo es. Por tanto, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues viendo cómo se ha desarrollado el debate, pues entiendo que se aprueba por el voto a favor de todos, 20 a favor, ningún voto en contra ni abstenciones. Siguiente punto del orden del día son asuntos de urgencia, que según creo no hay ninguno, señor secretario. Pasamos al noveno, que es control y fiscalización de órganos de gobierno. Dación de cuentas, resoluciones de alcaldía, que es desde la 2161 del 4 de agosto del 2022 hasta la 2758 del 29 de septiembre de 2022. ¿Acuerdos de Junta de Gobierno, señor secretario? Son los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno en las sesiones celebradas el día 4 de agosto, corresponde al acta número 16, el día 12 de agosto, acta número 17,
y 15 de septiembre, acta número 18. Gracias. Pasamos a ruegos y preguntas. Partido Socialista. ¿Se puede Villarrobledo? Sí. Por favor. Gracias, señor alcalde. Queríamos preguntar, porque el pasado 19 de abril de este mismo año pedimos un certificado de fin de obra de una demolición que se está realizando entre la avenida Reyes Católicos y la calle San Ildefonso, el cual pues no se nos ha facilitado. Y también el 22 de septiembre de este mismo año, también hace poco, hemos pedido copia de la documentación pertinente sobre la gestión de residuos y escombros que se están realizando también de esta obra. Entonces queríamos ver un poco pues cómo va. También lo pregunté el otro día en Junta de Gobierno para que se nos dé esa información, porque desde abril pues estamos esperándola. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra? Ciudadanos. Gracias, señor alcalde. Mire, me gustaría que me explicara el concejal que completa cómo está el tema de los caminos y cómo va a quedar, porque me encuentro con muchos ciudadanos en el pueblo que me preguntan si se van a acabar ahora, si van a estar en marzo, en fin. Necesito saber algo de eso para dar respuesta, y considero que este también es un foro muy bueno para que esa respuesta la oiga pues la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Partido Popular. Por favor. Gracias, señor alcalde. Yo quería hacer un ruego para que traslade que desde el equipo del Grupo Popular queríamos darle la bienvenida a Gemma Moreno y quería también poner en valor pues la experiencia que Gemma trae en la gestión que ya cuando estuvimos gobernando y como ha sido concejala, pues quería poner en valor esa experiencia y sobre todo las ganas de trabajar por su pueblo. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra? Pasamos a respuestas. Señor Ortega, primero sobre el fin de obra, la pregunta de la señora Miriam. Sí, gracias, señor alcalde. Ya formuló la señora Mondéjar esta pregunta en la pasada comisión de obras que tuvimos hace 2 semanas. Ya en esa comisión le dije que estaban los técnicos en el tema y que en la próxima comisión, que es este mismo jueves, ya que se convocó ayer, bueno, pues iba a tener la respuesta a su pregunta. Por tanto, bueno, pues están, insisto, están los técnicos con este tema. Como sabe, se retrasó el tema de la demolición, se hizo la demolición y ya están con las obras según lo previsto cuando presentaron toda la documentación y se concedió la licencia de obra. Por tanto, el próximo jueves en la comisión de obra tendrá la información. Gracias. Gracias. Siguiente, sobre caminos. Sí, gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Todos los grupos que han querido tener la información y todo esto se ha facilitado cuando se nos ha pedido y demás, pero bueno, a mí no me cuesta ningún trabajo explicar cuál ha sido el proceso y cómo vamos avanzando. Por un lado, yo tengo aquí un cuadro que solicité hace tiempo cuando se dio una rueda de prensa a los servicios técnicos y puedo decir lo siguiente. El año pasado, con partida presupuestaria del año anterior, se arreglaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caminos. Concretamente fue Camino El Pocico, que fue el primero, también el Camino de Vado Cucharro, el Camino de los Árboles, el Camino de San Clemente, el Camino de Puerto López, el Camino de Bodega de Don Martín y Camino San Cristóbal, hasta llegar a la ermita. Esto fue anterior, ¿vale? Ahora, este año, antes de feria, se ha arreglado el Camino de Vereda de Carrión, el Camino de las Pedroñeras y el Camino de Pedro Muñoz. Y también se inició el proceso de arreglo de Camino El Llano.
Ahora, este lunes, una vez que ya ha terminado lo gordo de la vendimia, se ha empezado a trabajar y se ha retomado otra vez los trabajos. Está previsto trabajar y arreglar los caminos, el camino de Munera, el camino de Huerta Argallo, el camino de Casa Alcoque, la colada de Socuéllamos, el camino Minaya, Juanaco y Tomelloso. Por tanto, estamos hablando de una serie de caminos que son prácticamente la totalidad de todos los caminos que había que reparar, que estaban deteriorados. Todos estos caminos, como todos los grupos políticos saben, se han traído, disponen para la inversión de la partida presupuestaria correspondiente. Como saben, para hacer estas inversiones se ha ido presupuestando año tras año partida suficiente para ejecutar estos trabajos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando sale un grupo político en rueda de prensa mintiendo, diciendo que no se ha hecho nada hasta el último año, pues yo quiero con documentos dejar clarísimo que no es así. Todos sabemos lo que es un presupuesto, donde se reflejan las partidas, y les puedo decir que en el ejercicio 2020, o sea, el primer año que llega el Partido Popular al equipo de gobierno y de esta legislatura, el primer año dotó 429.000 euros, en 2021, el segundo año, dotó 370.000 euros, el tercer año, 2022, dotó 890.000 euros y, como saben, está aprobado por este Pleno la dotación para el año que viene como mínimo de 275.000 años. Para el año que viene, que si no pasa nada y somos capaces de aprobar el presupuesto, pues irá por esta línea como mínimo, si no es más, si hiciera falta. Por tanto, estamos hablando de una inversión en la legislatura de algo más de 1.964.000 euros. Estamos hablando de más de 325 millones a las antiguas pesetas. Por tanto, hablamos de casi 100 kilómetros de caminos asfaltados, a los que hay que añadirle todos los que se han arreglado que no son asfaltados, que son de caminos de tierra. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que este 1.964.000 euros, algo más, es la partida más importante que jamás ha invertido este ayuntamiento en caminos, en el sector del campo. La más importante. Nunca antes, en una sola legislatura, se había invertido tanto dinero. Ni se habían arreglado tantos kilómetros de camino, ni se había invertido tanto dinero. Como les digo, también se han arreglado caminos de tierra con recursos propios. Además, estos recursos propios en esta legislatura se han visto incrementados. Tenemos un trabajador más en el servicio de arreglo de caminos. Además, hemos invertido en una cuba para el camión nueva, porque la que había estaba destrozada y derramaba más agua que la que se aprovechaba. Por tanto, ese problema lo hemos resuelto. Y bueno, también hemos arreglado en esta legislatura, al principio de legislatura, nos encontramos el rulo aparcado en no sé qué taller durante no sé cuántos meses sin arreglarlo. Pues esa inversión, que ha sido grande, también la ha realizado y ejecutado este equipo de gobierno. Y bueno, quiero aprovechar también para explicar dos cuestiones muy concretas, que en rueda de prensa el Partido Socialista pues lo único que quiso fue malmeter, y además malmeter mintiendo, que es lo importante, malmeter mintiendo. Le hace mucha gracia a los señores concejales del Partido Socialista lo que estoy explicando. Mire, la primera cosa, vamos a ver, por favor. La primera cosa que quiero explicar es lo del tema del accidente del tractor en el camino de los árboles, ¿vale? El señor José Luis Ruiz salió en rueda de prensa del Partido Socialista mintiendo, diciendo que la rotura del remolque era como consecuencia del mal estado en el que se encontraba el camino. Mire, yo tengo un informe de la policía, que además ha sido ratificado y confirmado por la Guardia Civil, que se personaron, y le voy a leer uno de los párrafos, que dice que el tramo del camino desde la carretera de la Osa de Montiel hasta donde se produjo el accidente se encuentra en buen estado de conservación, con tramos de aglomerado asfáltico y otros de zahorra compactada, y en buen estado en todo caso. Por tanto, cuando usted salió diciendo esto, es mentira. Pero es más, aparte del informe también hay reportaje fotográfico que hizo la policía local, y vamos, la tienen a su disposición, quiere decir que no hay ningún problema. Segunda cosa que quería
aclarar. Por favor. Segunda cosa que quería aclarar es el tema del camino de la Huerta al Gallo. Que, bueno, que se anunció el arreglo, pero que no se ha hecho, que no se va a hacer. Por favor, Germán. ¿Qué es lo que pasa? Pues mire, le explico. Lo cierto es que este camino se anunció por parte de la policía que se iba a arreglar y se puso en la señalización para arreglarlo. Pero esto fue antes de vendimia, antes de feria o durante la feria. ¿Y qué ocurría? Pues que por ese camino hay mucha gente, muchos chalés y hay mucha gente que vive por allí y tenía muchísimo tráfico y tránsito y la gente no respetaba la señal. Por tanto, después de poner la señalización, después de ir la empresa con todas las maquinarias, tuvo que volverse a irse a otro camino porque en ese no podían arreglarlo por un tema de forma de trabajar y por un tema de seguridad. Y esto es lo que pasó y por eso el camino de la Huerta al Gallo no está arreglado si no hubiese sido de los que se arreglaron en la primera jornada de este año. Y bueno, para terminar, pues quiero dar las gracias, en este caso a Valentín, como alcalde, por marcarse la prioridad de arreglo de caminos, por marcarse la prioridad de apoyar el sector tan importante como es el campo. Quiero también dar las gracias al grupo político de Ciudadanos, porque no hay que olvidar una cosa. Y es que para arreglar caminos o para arreglar cualquier cosa hace falta partida presupuestaria y para tener partida presupuestaria hace falta presupuestos. Y el Partido Socialista y Se Puede Villarrobledo votaron en contra de los presupuestos, pero no de un presupuesto nada más. Votaron en contra del presupuesto de 2019, del 2020, de 2021 y de 2022, que es donde iban las partidas para arreglar caminos. Por tanto, por un lado dicen que se tenían que haber hecho antes, pero por otro lado no apoyan el arreglo de caminos con la aprobación de los presupuestos porque votan en contra. Por tanto, el Partido Socialista votó en contra del arreglo de caminos. Por tanto, insisto, dar las gracias a Valentín, nuestro alcalde. ¿Por qué? Pues porque ha cumplido con su compromiso que tenía en su programa electoral de arreglar los caminos, ha cumplido con el programa electoral, lo cual quiere decir que es una persona de palabra, ha apoyado, como así se comprometió, al sector del campo, al sector agrícola. Y, bueno, repito, dar las gracias a quien ha apoyado los presupuestos porque de haber sido por Se Puede Villarrobledo y por el Partido Socialista con sus votos y si no hubiésemos tenido el apoyo de Ciudadanos, los presupuestos no hubiesen salido adelante y, por tanto, los caminos no se podían haber arreglado. Pero la realidad, al que le pese, antes de que acabe la legislatura, todos los caminos estarán arreglados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y el último ruego, quiero decir que lo suscribo completamente. Y bueno, yo creo que no es que lo suscriba yo, sino yo creo que lo suscribimos, no se queda solo en los componentes del Grupo Popular, puesto que Gema es una persona muy querida por todos los que estamos aquí, yo creo que por todos los ciudadanos de Villarrobledo. Yo creo que, no descubro nada poniendo las palabras de Cristina en nombre de los 20 componentes que hoy estamos, y hasta el secretario que tengo aquí a mi lado. Así que enhorabuena de nuevo, Gema, por estar hoy aquí. Gracias y doy por concluido el pleno de septiembre.